noches, señor embajador Darío Alessandro, embajador de la República Argentina, señor embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex ministro de Relaciones Exteriores, profesor Marcelo Cohen, distinguidos embajadores, miembros del cuerpo diplomático, señor presidente de la Corte Interamericana, señor diputado, damas y caballeros. La Pontificia Universidad Católica del Perú les da la más cordial bienvenida a este espacio que propicia a la propia universidad sobre un tema tan importante como el que nos convoca esta noche. Para la universidad, el debatir sobre temas de la trascendencia como el de esta noche es fundamental para la construcción y la formación académica de nuestros estudiantes y para nuestra trascendencia hacia la sociedad. Por ello, cuando el embajador Darío Alessandro nos propuso coorganizar este evento con la Asociación de Apoyo al tema de las Malvinas Argentinas, nosotros dijimos inmediatamente que sí, porque creo que estos temas se tienen que esclarecer de manera académica. Es por eso que esta noche nosotros acogemos con alegría al profesor Cohen, quien es un experto internacional en temas de negociación y que obviamente, siendo de nacionalidad argentina, es un experto en el tema de las Malvinas. Y creemos que espacios como estos han de permitir que estos temas contenciosos logren en un futuro, esperemos cercano, soluciones pacíficas, negociadas, como debe hacerse en América Latina para progresar. Muchas gracias por su presencia y cedo la palabra al embajador Darío Alessandro. Gracias, Efraín. Bueno, buenas noches a todos y les doy también, me sumo a la bienvenida y agradezco mucho su presencia. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han colaborado con la Embajada Argentina para la organización de este evento. Y me refiero, en primer lugar, al Grupo Peruano de Respaldo y Solidaridad a la Soberanía Argentina en las Islas Malvinas, que está conformado por Alberto Adriancén, Manuel Rodríguez Cuadros, Diego García Sayán, Víctor Andrés García Belaunde y Marcial Rubio Correa. También a la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Por supuesto, hago extensivo el agradecimiento a todos ustedes, que con su presencia demuestran un marcado interés y preocupación sobre un tema tan caro a los argentinos como es la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas. Es un honor para mí poder presentarles al doctor Marcelo Cohen, destacado experto en Derecho Internacional. Es profesor en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional. Expondrá en pocos minutos sobre la cuestión de las Malvinas y la solución pacífica de las controversias internacionales. Agradezco mucho la presencia de Marcelo y su venida a Lima especialmente para dictar esta conferencia. En mi intervención, que va a ser breve, no me voy a referir a los fundamentos históricos y jurídicos en que se basan los legítimos derechos de mi país, ya que una parte de la exposición central se ocupará precisamente de este tema. Lo que sí quiero plantear es cuál es el eje, el sentido de la política exterior argentina en este tema tan trascendente. Desde que en enero de 1833, hace ya 179 años, una fuerza naval británica expulsó a las autoridades y población argentina de las Islas Malvinas, mi país no ha dejado de reclamar por su soberanía conculcada. Las Malvinas son, sin duda, el último vestigio de colonialismo en América del Sur. A partir de 1965, las Naciones Unidas han votado en la Asamblea General y en el Comité de Descolonización 39 resoluciones, instando a que el Reino Unido y la Argentina negocien una solución pacífica que ponga fin a la controversia. Justamente la resolución 2065 es muy importante. En la misma se expresan básicamente dos cuestiones que mantienen plena vigencia. Se reconoce la existencia de una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas
y se insta a llevar adelante negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica. Mientras mi país ha dado su conformidad y promueve activamente el cumplimiento de estas resoluciones, Gran Bretaña se ha negado a hacerlo. En los últimos años son cada vez más los foros internacionales, tales como la OEA, recientemente expresada en Cochabamba, UNASUR, Mercosur, CELAC, así como la Cumbre de Países de América del Sur y Países Árabes, la Cumbre de América del Sur y África, la Cumbre Iberoamericana y el Grupo de los 77 más China, que es un grupo que involucra a más de 130 estados, se han sumado a este reclamo en favor de la reanudación de las negociaciones. Como ustedes saben, en el día de hoy, nuestra presidenta ha llegado con este mensaje al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Ha marcado con claridad que lo que la Argentina anhela es el respeto del derecho internacional a través del cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, como el medio idóneo para poner fin a la situación colonial a que están sujetas las Islas Malvinas. No quiero dejar pasar la oportunidad para plantear dos cuestiones que se han suscitado en estos últimos tiempos que son motivo de nuestra atención y preocupación. Las acciones unilaterales británicas que han provocado militarización en el Atlántico Sur y por extensión en Sudamérica y la explotación ilegítima de recursos naturales renovables y no renovables, tales como concesiones para la explotación pesquera y la explotación de hidrocarburos. En estos temas quiero destacar que hemos tenido un muy amplio respaldo y colaboración de todos los países de la región. También debemos decir que no corresponde esgrimir un pretendido derecho de autodeterminación, que hoy vanamente se intenta invocar, cuando las autoridades británicas anuncian la convocatoria a un plebiscito. El derecho a la autodeterminación es legítimo cuando existe una población original sojuzgada o colonizada. Los habitantes de las islas no lo son. En su gran mayoría poseen la nacionalidad británica y son descendientes de una población trasplantada de Gran Bretaña con el fin de colonizar las islas. Apelar entonces a la autodeterminación se transforma en una excusa para no negociar. Mi país, y así lo dice la propia Constitución Nacional, reconoce los intereses de los isleños. Su modo de vida y sus costumbres serán plenamente respetados. La Argentina ha reconquistado la democracia hace casi 30 años y ha elegido unánimemente el camino del reclamo pacífico, que no debe confundirse con resignación o mera rutina. Por eso somos y seremos muy activos en todas las instancias que correspondan para ejercer en plenitud nuestros derechos. Para terminar, porque no quiero extenderme más, quiero realizar en este día especial un homenaje a todos los caídos en el conflicto bélico que nunca debió haber existido. Pero quiero hacer llegar este homenaje, en general ustedes lo saben, los que han tenido que participar en el conflicto bélico, en su gran mayoría jóvenes de humilde extracción, que han sido llevados a una decisión que no fue tomada por el pueblo argentino. Así que por un lado el homenaje a los caídos en el conflicto bélico y por otro lado el agradecimiento muy profundo, muy sincero de parte de mi país, de Argentina, al pueblo peruano y a los gobiernos peruanos que permanentemente han expresado su solidaridad con respecto al reclamo argentino sobre los derechos en las Islas Malvinas. Así que muchas gracias Perú por esta solidaridad expresada permanentemente. Gracias por toda su atención y yo voy a conceder el uso de la palabra en nombre del grupo de apoyo y de solidaridad, del grupo peruano de apoyo y solidaridad hacia la soberanía de Malvinas en la Argentina, al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Yo creo que la nutrida concurrencia que ha convocado la conferencia tiene el deseo obvio y claro de escuchar al expositor, es decir, al profesor Marcelo Cohen. Por esa razón yo no voy a hacer mayor referencia
ni a las cuestiones jurídicas, ni a las colaterales de carácter económico y político-diplomático en torno a la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Pero lo que sí quisiera es, a modo de algunas interrogantes, crear una suerte de marco de referencia para colaborar con la mayor comprensión a los desarrollos jurídicos que hará el profesor Cohen. Hace unas semanas publiqué un artículo en el diario La República sobre la política exterior del Perú y la cuestión de las Malvinas, que fue reproducida en mi blog, y cayeron algunas preguntas, y yo quiero partir de estas preguntas porque de alguna forma representa la inquietud del ciudadano común y corriente que no tiene, más allá de su propio talento, para comprender cosas que normalmente son complejas, como aquellas de naturaleza jurídica. La primera es, ¿de dónde viene el título jurídico de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas? Y sobre todo, si hace cerca de 200 años está ocupada por los británicos. En la mañana estuvimos también en RPP y se me hizo esa pregunta y yo pensé dar una respuesta que sea no académica sino ilustrativa, y dije que el mismo título con que el Perú defendió durante decenas de años la soberanía peruana sobre Tumbes, Jaén y Maynas es el título que tiene la Argentina sobre la soberanía en las Islas Malvinas, es decir, el título que se deriva del principio del uti possidetis, que significa que las naciones independientes latinoamericanas se constituyan con el territorio que las secciones correspondientes del Imperio Español presentaba como territorios de las diversas secciones coloniales de la América independiente. Creo que sería muy importante que el doctor Cohen nos ilustre sobre este asunto. En segundo lugar, otra de las preguntas en el blog decía: usted ha dicho que el asunto de las Malvinas está dentro del Comité de Descolonización y que el comité trabaja bajo el fundamento de la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que es la que establece el camino para descolonizar todos los territorios coloniales sujetos a administración y mandato después de la Segunda Guerra Mundial y creación de las Naciones Unidas a través del principio de libre determinación. Y entonces decía el bloguero, ¿por qué razón usted señala que no se aplica el principio de libre determinación para resolver la cuestión colonial de las Malvinas? Y efectivamente, el principio de libre determinación, que es el núcleo central de todo el proceso de descolonización, tiene una excepción cuando se trata de territorios coloniales que forman parte de estados nacionales ya constituidos y por ende no pueden ser objeto de acciones separatistas o de ruptura territorial de la unidad de una nación. Creo que ese sería otro de los elementos que el profesor Cohen nos podría explicar mejor. En tercer lugar, está el asunto de la identidad, los elementos culturales, la idiosincrasia de la población en las Islas Malvinas, que evidentemente, por los factores históricos que va a expresar, es una población que está pues implicada desde el punto de vista cultural con la sociedad de la Gran Bretaña. Y el último punto que me pareció interesantísimo es que nos explique el doctor Cohen si el caso de las Malvinas como territorio colonial tiene alguna característica sui generis y especial en relación a la población. ¿Cuáles son las características demográficas de esta población?
cómo se ha constituido esa población desde el punto de vista de su traslado al territorio, de su integración en el territorio, y todo ello cómo se articula con las posiciones argentinas. Finalmente, a nombre del grupo, yo quisiera señalar que nuestra visión es evidentemente concordante con la perspectiva que ha inspirado a la política exterior del Perú desde 1833, en el sentido de respaldar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y propiciar que esta cuestión de soberanía sea resuelta por las partes en una negociación pacífica y que esa solución tenga en cuenta los factores culturales e idiosincráticos de la población argentina en las Malvinas. Este es un giro que quiero señalar y que también es complejo y que el profesor Cohen se referirá quizás también a este asunto. Para terminar, quisiera señalar simplemente lo siguiente. Yo pienso que en América Latina el problema de la integridad territorial es un interés nacional básico y constitutivo de nuestros estados, y que el derecho internacional americano ha afirmado ese principio de que ninguna potencia extranjera puede ocupar, puede irrogarse, puede disputar, puede contestar la soberanía constitutiva sobre nuestros respectivos territorios. Y no obstante que nosotros somos un grupo de apoyo y solidaridad con Argentina, en la tarde de hoy un periodista me dijo, y la posición del Perú se fundamenta en la solidaridad a la Argentina. Yo dije, no necesariamente. La posición del Perú de respaldar la soberanía argentina se fundamenta en un interés nacional peruano de defensa de su propia integridad territorial. Y yo creo que la fortaleza del respaldo latinoamericano a la posición argentina, antes que fundarse en argumentos de solidaridad que implica una lejanía respecto del otro, en este caso la Argentina, es y tiene una fuerza muy profunda porque somos parte del problema, porque hoy día la Argentina, mañana puede ser otro país de la región, y nuestro interés nacional como peruanos es la defensa de la integridad de nuestro territorio, y esa defensa y esa integridad cuando se trata de otro país no solamente es solidaridad, sino es la defensa, la preservación de nuestros propios intereses nacionales permanentes. Le doy la palabra a Marcelo Cohen para que nos ilustre y nos dé las respuestas a estas interrogantes. Gracias. Señor vicerrector, excelencias, colegas, estudiantes, señoras, señores, queridos amigos todos. Es para mí un gran honor y un gran placer estar en este querido país con el cual el mío propio tiene vínculos históricos de larga data, para hablar de un tema que es caro a los argentinos, pero también a todos los latinoamericanos, como es la cuestión de las Islas Malvinas. Quiero entonces agradecer a todas las entidades organizadoras, a la Embajada de mi país, de darme la oportunidad de estar hoy aquí para intercambiar ideas con ustedes acerca de esta cuestión. Por supuesto, me voy a expresar a título personal, esa es la ventaja de los académicos, que podemos hablar con absoluta libertad y decir exactamente lo que pensamos, y por lo tanto lo que voy a expresar aquí son mis propias ideas, sin perjuicio de poder decirles desde ya que ellas coinciden totalmente con la posición de mi país. Pero mi análisis va a ser un análisis fundado esencialmente en el derecho internacional. La cuestión de las Islas Malvinas ha cobrado actualidad en los últimos tiempos, ustedes lo han podido apreciar
en los diferentes medios de comunicación, después de un cierto periodo en el cual el tema no aparecía, ha vuelto a estar en la primera página de los diarios, en los comentarios radiales y televisivos. El embajador Alessandro mencionaba recién toda una serie de razones que explican esta situación. La militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido, la exploración y explotación de los recursos naturales, en particular en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas y también a las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que conjuntamente con las Islas Malvinas forman parte de la controversia que la Argentina tiene con el Reino Unido. La presencia del príncipe William en las Islas Malvinas durante 3 meses, la negativa británica reiterada de manera brutal, yo diría, por el primer ministro Cameron en la Cámara de los Comunes y en otras ocasiones, e incluso en el día de hoy, el hecho de que precisamente hoy son los 30 años del final de las hostilidades en el Atlántico Sur, todo eso sumado además al anuncio del pretendido referéndum de libre determinación hecho por el Reino Unido apenas 2 días antes de que el Comité de Descolonización se reúna hoy y adopte una vez más una resolución instando a las dos partes en este conflicto a resolverlo por medio de negociaciones, todo eso hace que este tema cobre de nuevo actualidad. Yo no creo que haga falta explicarles la ubicación geográfica del territorio. Les diré simplemente que se trata de las Islas Malvinas de 12.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que se encuentran a 480 kilómetros del territorio continental argentino, pero como les voy a explicar, la soberanía argentina sobre este territorio no se basa en una simple circunstancia de proximidad geográfica. La soberanía argentina está fundada en títulos de soberanía territorial, que es lo que voy a explicar en algunos instantes. Aquí tienen un mapa de las Islas Malvinas. Este es un mapa británico de las Falkland Islands. Como ves, se trata de las mismas islas y por eso hay una controversia de soberanía. Les propongo entonces que examinemos en estas 45 o 50 minutos, luego vendrán las preguntas de parte de ustedes o los comentarios, 3 aspectos principales de la cuestión que el embajador Manuel Rodríguez Cuadros ya en cierto modo ha anunciado. En primer lugar, ¿por qué las islas son argentinas? Es decir, la cuestión de los títulos de soberanía invocados por las dos partes. Voy a examinar la posición argentina y la posición británica. En segundo lugar, voy a analizar el principio de libre determinación de los pueblos y voy a tratar de demostrar por qué el Reino Unido invoca de una manera totalmente incorrecta el principio de libre determinación de los pueblos en el caso Malvinas, y voy a hacer el vínculo con el principio del respeto de la integridad territorial en el contexto de la descolonización. Finalmente, me voy a referir a otro principio fundamental del derecho internacional contemporáneo, como es la solución pacífica de las controversias internacionales, con el objetivo de mostrarles que el Reino Unido incumple con esta obligación de importancia fundamental en el mundo de hoy, la obligación de resolver las controversias internacionales existentes utilizando los medios pacíficos. ¿Cuáles son los títulos de soberanía que invoca la República Argentina? En primer lugar, se trata de la sucesión a los derechos de España. Como recién se mencionaba, se trata de la aplicación del principio de uti possidetis iuris, que es un principio que los hispanoamericanos conocemos muy bien, en virtud del cual los nuevos estados hispanoamericanos nacieron a la vida independiente
con la misma extensión territorial que la división administrativa preexistía durante la época colonial. Se puede discutir o no si este principio puede invocarse en relación con terceros estados. Durante mucho tiempo el Reino Unido negó relevancia jurídica al principio de uti possidetis iuris. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia desde 1986 es muy clara en el sentido de que este es un principio que tiene inclusive carácter general en materia de descolonización y que, si bien nació en Hispanoamérica, ha tenido aplicación en el resto del mundo en las demás situaciones de descolonización. Pero que se lo llame uti possidetis iuris o que se aplique la idea de sucesión de estados, en ambos casos la solución o la situación es la misma. Es decir, en el momento del inicio del proceso de independencia en América del Sur, en 1810, las islas que estaban bajo soberanía española dependían del virreinato del Río de la Plata, estaban bajo la autoridad de gobernadores nombrados por el virrey en Buenos Aires. Se sucedieron unos 30 gobernadores hasta 1811, y eso explica que en el momento de la independencia las islas dependían del virreinato del Río de la Plata y por consiguiente luego pasaron a formar parte del territorio de la nueva nación argentina. Claro, para saber si la Argentina sucedió los derechos de España hay que preguntarse si era España la que tenía soberanía sobre las islas. Uno de los argumentos que se discute mucho es la cuestión del descubrimiento. La posición argentina y española, por otra parte, ha sido de que las islas fueron descubiertas por navegantes españoles, en particular en el momento del viaje de Fernando de Magallanes, cuando precisamente descubre el estrecho que lleva su nombre. No voy a entrar a examinar esta cuestión, ya voy a mostrarles que los británicos también invocan el descubrimiento como uno de los títulos de soberanía, porque está claro que el descubrimiento por sí solo no constituía un título efectivo de soberanía territorial. Lo que sí es importante es que durante todo el proceso de expansión colonial europea, a partir del descubrimiento de América, la zona del Atlántico Sur fue reconocida como una zona de incumbencia española. Y esto también fue así en relación con la Gran Bretaña. Existen tratados entre España y la Gran Bretaña por el cual el gobierno británico se había obligado a reconocer que esa era una zona de incumbencia española. Y al decir esto, debo mencionar las islas originalmente estaban deshabitadas, no había una población originaria en las islas, y la primera posesión es una posesión francesa que se establece en 1764, y los primeros habitantes en la expedición de Bougainville son habitantes que provienen de la ciudad francesa de Saint-Malo, y esa es la razón por la cual las islas en francés se llaman les Îles Malouines, y luego se ha hispanizado por las Islas Malvinas. Cuando el gobierno español toma conocimiento de esta presencia francesa en las islas, protesta porque considera que las islas son españolas. Y el gobierno francés acepta esta posición y procede a transferir el establecimiento francés en las Islas Malvinas, que se situaba en lo que los franceses llamaban Port-Louis, Puerto de la Soledad, según los españoles. Aquí. El gobierno francés entonces procede a transferir el establecimiento a las autoridades españolas. Desde entonces, España se mantuvo, como dije, de manera ininterrumpida hasta 1811. Hay una presencia efectiva española durante todo ese periodo, en la cual, como dije anteriormente, alrededor de 30 gobernadores fueron nombrados desde Buenos Aires. El otro
argumento argentino para reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas es el ejercicio de soberanía argentino luego de la independencia, e inclusive durante el periodo de 1810 a 1816, la Argentina declara formalmente la independencia en 1816, hay actos administrativos de los gobiernos nacionales que se establecieron desde 1810 que muestran una continuidad en el ejercicio de la soberanía. La Argentina toma posesión formal de las islas en 1820. Como dije, en 1811 los españoles se retiran de las islas porque en ese momento precisamente se encontraba el proceso de independencia en marcha y las autoridades españolas consideraron que era importante reunir todas las fuerzas para luchar contra el movimiento independentista. Entonces, en 1820 la Argentina toma posesión formal de las islas y desde entonces ejerce toda una serie de actos posesorios sobre las Islas Malvinas, como la concesión de tierras o otro tipo de permisos, y empieza a establecerse una presencia humana permanente en las Islas Malvinas. Una presencia que comienza aproximadamente en 1823 y que en 1829 está en su apogeo, alrededor de 300 personas. Por primera vez en toda la historia de las islas empieza a desarrollarse una actividad humana que iba más allá de una mera presencia de una guarnición militar. Y es en ese momento en el cual la Argentina procede a establecer una división administrativa específica para las Islas Malvinas, la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, y el gobierno británico protesta porque considera que ese territorio era británico. Es interesante señalar el silencio absoluto de Gran Bretaña durante más de medio siglo sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Voy a referirme a esto cuando explique la posición británica sobre soberanía. Sabemos que el Reino Unido procede a desalojar por la fuerza a la Argentina de las Islas Malvinas el 3 de enero de 1833. Esto se trata de una ocupación ilegal. En ese momento la Argentina y el Reino Unido tenían relaciones diplomáticas, el gobierno británico había reconocido la independencia argentina, había concluido un tratado inclusive de amistad, comercio y navegación con la Argentina en 1825 y en ningún momento reivindicó la soberanía de las Islas Malvinas. Esto es un acto de fuerza y quizás alguno pueda considerar que como la fuerza estaba permitida en el siglo XIX, ello podría llegar a una transferencia de la soberanía. Sin embargo, para que la conquista como modo de adquisición de la soberanía territorial fuera válida, se requería ciertas formalidades. El derecho internacional, inclusive en esa época en que admitía la conquista, sujetaba la conquista a una serie de condiciones, entre ellas el hecho de que existiera un estado de guerra y de que luego de la posesión efectiva por parte del vencedor del territorio se firme un tratado de paz en el cual el vencido procede a renunciar a su soberanía. Nada de esto, por supuesto, ocurrió en la cuestión Malvinas. Todo lo contrario, la Argentina protestó inmediatamente, el mismo mes de enero, en 1833, y lo hizo sucesivamente luego, y se encontró con la negativa absoluta del gobierno británico de ni siquiera discutir la cuestión. La respuesta británica ha sido sistemática: la cuestión está cerrada. El otro argumento argentino es que, a pesar del despojo de 1833, la Argentina nunca consintió este despojo, porque algunos piensan en situaciones que pueden haber ocurrido en otras regiones, o inclusive también en una parte de nuestro continente, en la cual ha habido despojos territoriales
muchos países latinoamericanos han sido víctimas de despojos territoriales, pero en otros casos han existido tratados en los cuales se reconoce que ha habido una modificación de la situación territorial. Yo no me voy a pronunciar, yo estoy pensando en particular en la situación de Estados Unidos y México, aclaro, para evitar todo tipo de susceptibilidad. No voy a entrar a analizar otros ejemplos que conciernen quizás a las relaciones entre países latinoamericanos entre sí, pero me estoy refiriendo en particular a la situación entre Estados Unidos y México. No hubo nunca un tratado por el cual la Argentina reconociera haber perdido su soberanía. Jamás la Argentina cedió su soberanía sobre la cuestión Malvinas. Tampoco ha habido actos de aquiescencia argentina a una pretendida soberanía británica. La posición argentina ha sido constante, firme, coherente, aun cuando se chocara con el rechazo británico a negociar. Esta actitud actual del Reino Unido, en cierta instancia, no es nueva, data de 1833. También puedo mencionar el hecho de que en la segunda mitad del siglo XIX la Argentina incluso hizo propuestas de arbitraje al Reino Unido y el gobierno británico siempre tuvo la misma respuesta: la cuestión está cerrada. ¿Cuáles son entonces los argumentos británicos para invocar la soberanía sobre Malvinas? Como les dije, mencionan el descubrimiento, título oscuro por las razones que mencioné y también oscuro por la verdad del primer descubrimiento británico. Pero como les dije, no vale la pena entrar a discutir esta cuestión. Los británicos invocan la toma de posesión de una isla que se sitúa en la parte occidental del archipiélago y el establecimiento de un fuerte, una guarnición militar en Puerto Egmont en 1765, que se encuentra aquí. Y al respecto cabe decir lo siguiente: cuando los españoles descubren la presencia de una pequeña guarnición militar británica en Puerto Egmont, proceden a expulsarlo por la fuerza. Y esto colocó los dos reinos en una situación casi al borde de la guerra, en un momento en que las relaciones entre los dos reinos no era una relación precisamente de hostilidad. Para evitar llegar a una situación de hostilidad, los dos gobiernos llegan a un acuerdo por el cual España restablece el puerto. Aquí tienen el acuerdo hispánico-británico de 1771, sin que ello signifique modificación alguna sobre el derecho anterior de soberanía de España sobre las Islas Malvinas. El Reino Unido aceptó esto como una satisfacción del daño cometido a la corona británica. Es decir, simplemente el honor que había sido mancillado por la expulsión por la fuerza de la guarnición británica había sido restaurado. Como vemos aquí, no hay una cesión española de soberanía, no hay un reconocimiento español de la soberanía británica, ni mucho menos. Y conviene mencionar lo que decía el sabio doctor Johnson, célebre doctor Johnson, que ya en esa época se ocupó también, entre muchas otras cosas, de la cuestión de las Islas Malvinas. Dijo algo que quizás tenga todavía actualidad, pero en lo que hace a la cuestión específica de la restitución de Puerto Egmont, dice: pedimos una restitución no como una concesión de derechos, sino como una reparación del honor. Es decir, está muy claro que de lo que se trataba en 1771 era simplemente de salvar el honor de su majestad británica.
¿Qué pasa? Luego de restablecidos por los españoles, por la autoridad española en Puerto de la Soledad, que restablece formalmente la presencia de esta guarnición británica en Puerto Egmont, luego de unos años, en 1774, los británicos se retiran y dejan una placa en la que dicen que estas islas son propiedad de su majestad británica. ¿Qué pasó? El Reino Unido dice, bueno, esta placa muestra que no hubo intención de abandonar soberanía. Inmediatamente después que los británicos se retiran de Puerto Egmont, las autoridades españolas en Puerto de la Soledad van a Puerto Egmont, destruyen las construcciones británicas existentes, retiran la placa que es enviada a Buenos Aires, y desde entonces la única presencia efectiva de una potencia en las islas ha sido la presencia española. No hubo protesta alguna de parte de las autoridades británicas por la destrucción del fuerte. No hubo protesta alguna por parte de las autoridades británicas del hecho de que la placa se retiró. No hubo protesta alguna por parte de las autoridades británicas de la presencia ininterrumpida de España en el conjunto del archipiélago hasta 1811. Es decir, silencio absoluto de parte del gobierno británico y clara muestra de que no había soberanía británica en las Islas Malvinas en el momento de la independencia de la nación argentina. El otro argumento que utilizan los británicos es: desde 1833 hay una administración efectiva británica en las Islas Malvinas. Es decir, el año próximo, no voy a decir que vamos a celebrar, más bien todo lo contrario, se van a cumplir 180 años del despojo por la fuerza de parte de la Gran Bretaña de las Islas Malvinas. Y hoy, precisamente, en una entrevista radial, una periodista que me han dicho que es muy conocida en Perú, decía, pero bueno, han pasado casi 200 años. ¿Es este un argumento válido desde el punto de vista jurídico? Esa es una pregunta que creo que me habían formulado. A mí me gustaría responder con una frase de Hugo Grocio, uno de los, no el fundador del derecho internacional, como dicen los holandeses, pero por supuesto un gran nombre en la historia de la ciencia del derecho internacional. Y Hugo Grocio decía: todo se hace en el tiempo, pero nada se hace por el tiempo. Es decir, ¿qué es lo importante? Lo importante no es que hayan transcurrido casi 180 años. Lo importante es examinar qué pasó durante esos 180 años. Y durante esos 180 años lo que pasó fue que hubo una nación que fue despojada de su territorio y que protestó, que no aceptó ese despojo y que se encontró como simple respuesta de parte de la potencia ocupante con una negativa cerrada a ni siquiera hablar de la cuestión. Es decir, esto es fundamental, no es el simple paso del tiempo, sino que no ha habido reconocimiento alguno de una pretendida soberanía británica, no ha habido aquiescencia alguna de parte de la Argentina a la pérdida de su territorio. Obviamente podríamos profundizar un poco más esta cuestión, pero yo creo que hay un límite temporal para nuestra presencia en esta sala. Si quieren podemos discutir de la cuestión. Y el último argumento británico es la invocación del derecho de libre determinación de los pueblos en favor de sus actuales habitantes. Esto me lleva a la segunda parte de mi exposición, el proceso de descolonización. Porque la gran cuestión que suscita este argumento británico es la de saber si los habitantes actuales de las Islas Malvinas tienen o no derecho de libre determinación. Ya se ha mencionado la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es conocida como la Carta Magna de la Descolonización, en la cual su párrafo segundo menciona
que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, pero también menciona en su párrafo sexto que el principio de integridad territorial también juega un papel en el proceso de descolonización. Como sabemos, la Carta de Naciones Unidas menciona el derecho de libre determinación de los pueblos, es uno de los principios fundamentales. Nadie tiene la menor duda de que se trata de un principio fundamental del derecho internacional contemporáneo, y yo diría más, un principio revolucionario del derecho internacional contemporáneo, porque por primera vez en la historia de las relaciones internacionales se reconoce que los pueblos pueden decidir de su propio destino y crear estados independientes. Por primera vez en la historia existe un derecho a crear estados independientes. Pero la cuestión es la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos. No basta simplemente con decir somos un pueblo, por lo tanto tenemos derecho de libre determinación, para que este principio sea aplicable a una comunidad humana establecida en un territorio determinado. Acá tenemos que hablar de la noción de pueblo en un sentido jurídico, en el sentido jurídico internacional. ¿Qué quiere decir pueblo en el contexto de la afirmación del principio fundamental de libre determinación de los pueblos, tal como lo reconoce el derecho internacional? Y en esto es fundamental el rol que jugó la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque todo el proceso de descolonización ha sido llevado a cabo gracias a la acción de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes recordarán que el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas establece simplemente que las potencias administradoras de territorios no autónomos tienen la obligación de transmitir información a las Naciones Unidas sobre toda una serie de elementos relativos a los territorios no autónomos. Pero ¿quién determina que un territorio es no autónomo? La Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Quién determina el modo por el cual ese territorio va a dejar de ser un territorio colonial? La Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso ha sido el caso, y hay casos muy claros en los cuales inclusive las potencias coloniales negaban el carácter de territorio no autónomo a ciertas colonias. Por ejemplo, Portugal, antes de la Revolución de Abril de 1974, que decía que sus posesiones coloniales eran simples territorios de ultramar y tan portugueses como lo eran o lo son Lisboa o Porto. Lo mismo Francia con Nueva Caledonia, por ejemplo. Pero la Asamblea General decidió que es ella la que tiene que decidir cuándo un territorio es no autónomo o no, y fijó ciertos criterios que pueden ser útiles también para definir qué es un pueblo titular del derecho de libre determinación. La resolución 1541, que fue adoptada poco después de la resolución 1514, establece en su principio cuarto que existe a primera vista la obligación de transmitir información respecto de un territorio no autónomo, se entiende, que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de este en sus aspectos étnicos o culturales. Esto es interesante para examinar la naturaleza de la población de las Islas Malvinas, si es distinta o no en sus aspectos étnicos o culturales, por ejemplo, del Reino Unido. Pero lo que es importante también destacar es que en la práctica de la Asamblea General para definir en qué casos se aplica la libre determinación y en qué casos no, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1975 sobre el Sahara Occidental, otro territorio no autónomo que todavía debe ser descolonizado, la Corte Internacional hace un análisis muy interesante que tiene una relevancia particular para la cuestión de las Islas Malvinas. En su análisis de la práctica de la Asamblea General, la Corte constata que en algunas circunstancias no se consultó a los habitantes de un territorio determinado para proceder a su descolonización. ¿Y qué dice la Corte al respecto?
Estos ejemplos están basados ya sea en la consideración de que cierta población no constituye un pueblo con derecho a la libre determinación, o en la convicción de que una consulta era totalmente innecesaria en vista de circunstancias especiales. Cierta población no constituye un pueblo con derecho a la libre determinación. Es exactamente la situación de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes, los habitantes actuales de las Islas Malvinas no constituyen un pueblo titular del derecho de libre determinación. En primer lugar, les reitero la expulsión de la Argentina en 1833 y la prohibición por parte de la potencia colonial de volver al territorio a los habitantes y en particular a quien había promovido ese desarrollo humano en las Islas Malvinas durante los años 1820 que yo les mencioné. Me estoy refiriendo en particular a Luis Bernet, cuyo tataranieto expuso en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Entonces, hay un primer elemento que debe tenerse en cuenta. Ya dije, no había una población originaria en las Islas Malvinas. Hay una población argentina, hay una autoridad argentina y hay un desalojo por la fuerza de parte del Reino Unido. A lo que se suma la negativa a discutir la cuestión. Es otro elemento también a tener en consideración. El otro elemento fundamental también es el Reino Unido, luego de este desalojo de la Argentina, envía sus propios colonos. Desde entonces controla la política migratoria en este territorio, que por definición es un territorio aislado por su naturaleza insular. Control de la política migratoria y estamos hablando de una población muy reducida. Hoy tiene el mayor número de habitantes en toda su historia, 3.000, pero a principios del siglo XX su población era de unos 2.000 habitantes. En los años 30 del siglo pasado llega a unos 2.300 y luego se produce un descenso de la población. En 1982 había 1.800 habitantes. El censo de 2006 habla de 2.400 y hoy 3.000. Esta es una población que va y viene, es una población que no crece en un sentido demográfico normal, es una población que crece según las necesidades económicas de la potencia ocupante y que crece sobre la base del control de la política migratoria según el antojo de la potencia ocupante. Los funcionarios necesarios para que el llamado gobierno de las Islas Malvinas funcione vienen esencialmente de Londres. A este control de la política migratoria por parte del Reino Unido debe agregarse la discriminación hacia los argentinos. Es evidente que la potencia colonial nunca habría permitido que los argentinos constituyan una mayoría o una presencia inclusive importante entre la población de las islas. A esto se agrega el cuerpo electoral. ¿Cómo está constituido el cuerpo electoral? El Reino Unido acaba de anunciar que va a realizar un referéndum pretendidamente de autodeterminación el año que viene, en la primera mitad del año que viene. ¿Cómo está constituido el cuerpo electoral? ¿Quiénes son los llamados representantes de los habitantes de las Islas Malvinas? La legislación establecida sobre la base de la llamada Constitución de las Islas Malvinas establece lo que se llama el Falkland Islands Statute. Todo ciudadano británico nacido en las islas tiene el estatus de las Islas Malvinas y por lo tanto participa del cuerpo electoral. Todo ciudadano de un país del Commonwealth que se instala en las Islas Malvinas al cabo de 7 años, hoy, antes era menos, adquiere también el estatus de las Islas Malvinas y por lo tanto forma parte del cuerpo electoral. ¿Qué pasa con un ciudadano de otro país, de un país que no sea miembro del Commonwealth?
tiene que pedir un permiso para residir en las Islas Malvinas, permiso que es muy difícil de obtener. Y aún cuando se obtiene ese permiso, aún cuando resida 7 años, como lo hiciera un ciudadano, un súbdito, mejor dicho, de Su Majestad Británica, no tiene automáticamente el estatus de las Islas Malvinas, tiene que quitar el estatus de las Islas Malvinas. Con lo cual está claro que esta población actual es una población, o el cuerpo electoral actual, es un cuerpo electoral que está completamente manejado por la potencia colonial. Y pretender que este cuerpo electoral constituya un pueblo distinto, con derecho de libre determinación, yo creo que también sería una falacia. Y yo diría más, y me permito hacer un comentario al margen de mi análisis jurídico, yo diría que es hasta un insulto a los pueblos que han debido luchar por liberarse del yugo colonial y que se respete su derecho de libre determinación, que la potencia colonial invoque hoy la libre determinación para perennizar una situación colonial. Claro, ustedes podrán decirme, bueno, esta es la posición argentina. Los actuales habitantes no constituyen un pueblo titular del derecho de la libre determinación. Yo diré, no solo es la posición argentina, el resto de los países latinoamericanos que sostienen la posición de la Argentina, es la posición también de las Naciones Unidas. El embajador Alessandro mencionaba recién la resolución 2065, que fue la primera resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Y esta resolución se adopta en el marco del proceso de descolonización y se refiere a la necesidad de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas. Porque cuando uno piensa en el fenómeno colonial, uno tiene en mente sobre todo el caso colonial típico, que es el dominio por parte de una potencia colonial sobre una nación establecida en un territorio dado. Uno puede pensar en la situación de la India o en la situación de Argelia. Esos son los casos, yo diría, típicos de colonialismo. Pero aquí estamos en una situación de colonialismo particular, que es la que describí hace unos momentos. Y la Asamblea General constata este caso